Bueno, vamos a continuar con la terminación de la relación de trabajo y vamos a hablar ahora de una situación muy especial que es cuando se termina un contrato por tiempo determinado de manera anticipada. En principio, las partes se encuentran obligadas a mantener el contrato y solo lo podrían dar por terminado el contrato de trabajo cuando llegue el término, cuando venza el término o cuando se concluya la obra en el caso de un contrato para una obra determinada. En el caso del empleador está absolutamente limitado no solamente por el contrato, sino también por la ley que le prohíbe al empleador dar por terminada la relación de trabajo de manera injustificada. Sin embargo, si un empleador pretende dar por terminado un contrato anticipadamente, antes de que venza el término o concluya la obra, pues el trabajador no solamente se encuentra protegido por los términos del contrato, sino por la estabilidad absoluta consagrada en el decreto ley. De manera tal que él puede acudir ante el juez de trabajo, en el caso de la inamovilidad, ante el inspector del trabajo, para solicitar o el reenganche para que le permitan terminar el contrato de trabajo, o simplemente no opta por el reenganche, sino porque le dar por terminado justificadamente el contrato de trabajo, en cuyo caso el empleador estará obligado no solo a pagar la indemnización prevista en los casos en que se termine un contrato por un despido injustificado, sino además a pagar los salarios que el trabajador hubiera percibido hasta el momento de la terminación del contrato. Eso a tenor de lo dispuesto en el artículo 83 del decreto ley. El empleador tiene que pagarle una indemnización por daños y perjuicios cuyo monto será igual al de los salarios, que devengaría hasta la conclusión de la obra, y además la indemnización prevista en el artículo 92 del decreto ley, como si el contrato de trabajo hubiese durado hasta el momento en que debía haber terminado por la llegada a término o la conclusión de la obra. Ahora bien, el trabajador, como es libre, o sea, no puede ser obligado a trabajar, pues el trabajador también tiene un derecho similar, digamos, a dar por terminado el contrato de trabajo incluso anticipadamente. Y en este caso, las leyes anteriores sí preveían una indemnización más reducida que tenía que pagar el trabajador por haber terminado el contrato anticipadamente. El decreto ley no prevé ninguna indemnización que tenga que pagar el trabajador, de manera tal que si un trabajador se retira anticipadamente, de acuerdo con la ley orgánica del trabajo, con el decreto ley, no estaría obligado a pagar ninguna indemnización al empleador, pero aquí se aplicarían las reglas del derecho civil, y entonces un trabajador que termine anticipadamente un contrato por tiempo determinado, por su sola voluntad, pues podría ser demandado por su patrono para pedir una indemnización por los daños y perjuicios que esa terminación anticipada le haya causado. Claro, en este caso, atendiendo a las reglas del derecho civil, el patrono estaría obligado a demostrar el daño y la cuantía del daño que la terminación anticipada
le ha causado. Hablemos ahora de una figura muy particular, que es el llamado perdón de la falta. Esa figura del perdón de la falta fue consagrado originalmente por la jurisprudencia de los tribunales de trabajo. Y también la doctrina lo aceptó. Luego, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 recogió ese criterio jurisprudencial y lo consagró. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que la parte que pretende dar por terminada una relación de trabajo unilateralmente porque la otra cometió una falta grave, tiene que alegar esa falta para justificar o bien sea el despido o bien el retiro antes de que transcurran 30 días luego de cometida la falta. Porque si lo alega más tarde, pues se presume que esa parte que podía prevalerse de la falta cometida por la otra para dar por terminado justificadamente el contrato de trabajo, si lo dejó para más tarde fue porque se presume que él perdonó o quiso perdonar la falta. Esto se da tanto para el despido justificado como el retiro justificado. Un empleador que quiere despedir a un trabajador que cometió una falta no puede esperar 3 o 4 o 5 o 6 meses o un año, y al año, si se molestó con el trabajador, le dice, mira, como hace un año cometiste una falta, yo te despido. No. Si lo va a despedir, tiene que hacerlo dentro de los 30 días después de que se haya cometido la falta o de que el patrono se haya enterado de la falta cometida. Porque hay faltas que se cometen y en el momento no se conocen, como por ejemplo un hurto que haya cometido, una apropiación indebida que haya cometido el trabajador. A veces el patrono lo viene descubriendo 6 meses o un año después. Entonces, el, el lapso para que opere esa presunción de perdón de la falta tiene que ocurrir dentro de los 30 días. Ese lapso es de 30 días contados a partir de la fecha en que se conoció o se debió haber conocido esa falta. Y si el trabajador es el que quiere retirarse justificadamente porque el patrono cometió una falta, también él tiene 30 días para alegar esa falta cometida por el trabajador como causa que justifica su retiro. Y después de pasado esos 30 días ya no puede fundamentar su decisión en esa falta cometida por el trabajador, pues se presume que la perdonó. El perdón puede ser también expreso, ¿no? No solamente puede ser tácito, sino también puede ser expreso. Bien, hablemos ahora de la estabilidad. El derecho del trabajo, como ya adelantamos antes, ha consagrado 2 sistemas para proteger la continuidad de la relación de trabajo. Es decir, el derecho al empleo, la estabilidad y la inamovilidad. La estabilidad consiste en una garantía otorgada al trabajador mediante la cual se busca la conservación del empleo
y puede definirse como el derecho que tienen los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo y a no ser despedidos sin la existencia de una causa prevista por la ley que la justifique. Que justifique esa decisión del empleador de poner término a la relación de trabajo. El artículo 85 del decreto ley lo define como el derecho que tienen los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. O sea, la noción legal es limitada porque la estabilidad no es solo permanencia en la empresa, sino que la conservación del empleo implica también el derecho que tiene el trabajador a ascender. Sin embargo, la noción de estabilidad de la ley es muy limitada porque es a no ser despedido pues, de su puesto de trabajo, a permanecer en su puesto de trabajo. Ese es un derecho que está también establecido en el artículo 93 de la Constitución, que establece la estabilidad en el trabajo y dispone y lo conducente para evitar toda forma de despido no justificado. La OIT en el año 1982 adoptó el convenio 158, que también fue ratificado por Venezuela, sobre la terminación de la relación de trabajo por voluntad unilateral del empleador. Y en esa misma ocasión se aprobó la recomendación 166 sobre el mismo tema. Y de acuerdo con eso, pues nuestra ley se enmarca en esa protección consagrada por el convenio 158 y la recomendación 166. Bien. Ahora, ¿quiénes están protegidos por esa estabilidad? El artículo 87 nos dice que están amparados por esta ley los trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de la prestación de servicios. Es decir, prácticamente hay un mes de prueba en donde los trabajadores no tienen estabilidad, pero a partir del primer mes ya comienzan a tener estabilidad, siempre que sea un contrato por tiempo indeterminado. Y si es un contrato por tiempo determinado, tienen estabilidad mientras no haya vencido el término o haya concluido la obra. Bien. Y entonces, ¿quiénes no están protegidos por estabilidad? Bueno, se excluye de esta garantía, de acuerdo con la propia ley, el artículo 87, a los trabajadores de dirección, en primer lugar. En segundo lugar, a los trabajadores contratados por tiempo determinado o para una obra determinada, cuando la causa de terminación haya sido la conclusión del término o la terminación de la obra. Trabajador que lo contrataron con todos los requisitos legales por tiempo determinado y vence el plazo para el cual se lo terminó, no puede alegar que lo despidieron, sino que ya no está. Al llegar la conclusión de la obra o la terminación del plazo establecido, ya deja de estar protegido por estabilidad. Los trabajadores contratados por tiempo determinado durante el primer mes, como ya lo dijimos. Pero existen otros trabajadores
que tampoco están protegidos por la estabilidad. Y son los trabajadores de temporada, por ejemplo. O sea, porque se puede asimilar esto a un contrato para una hora determinada. Trabajador de temporada, un trabajador que se lo contrata en las labores agrícolas son muy comunes, por ejemplo, para el tiempo de recolección del café o para una zafra de caña de azúcar. Bueno, una vez que se terminó, ya no hay más cosecha de café, se terminó su relación de trabajo. Una vez que se cortaron todas las cañas de azúcar que había que cortar en una hacienda, por ejemplo, ya se terminó su contrato de trabajo. Y también los trabajadores eventuales, ocasionales, porque se los contrata para un trabajo en un momento determinado, o sea, por un tiempo relativamente muy corto. Con respecto a la estabilidad, existen en la doctrina dos sistemas de estabilidad y también en el derecho comparado. La estabilidad relativa, que era la que existía en la ley de 1990, porque si bien el despido también tiene que ser justificado, tiene que tener una causa que la justifique, sin embargo, la estabilidad relativa le permitía al empleador insistir en el despido y a cambio de eso tenía que pagar una indemnización al trabajador. Y la estabilidad absoluta, que es la que tiene la ley actual, el decreto ley, y el patrono no puede despedir sin causa justificada al trabajador, y si lo despide y el trabajador acude a reclamar por el despido injustificado ante el juez de estabilidad, el juez de trabajo, perdón, y el juez ordena el reenganche, el empleador está obligado a reenganchar al trabajador y a pagarle los salarios que el trabajador hubiera debido haber percibido durante el tiempo que duró el proceso. Y el único que puede decidir unilateralmente si acepta el reenganche o termina la relación de trabajo es el trabajador. Este es el sistema actual previsto en los artículos 85 al 93 del decreto ley. ¿Y cuál es el procedimiento de esa estabilidad? Procedimiento bastante, digamos, olvidado, porque ustedes saben muy bien que desde 2002 hasta acá y hasta el 2023 tenemos un sistema de inamovilidad y no de estabilidad que ampara a todos los trabajadores, salvo algunos que vamos a ver ahora que se escucha. Bueno, pero en ese sistema de estabilidad que esperamos que algún día se aplique, el órgano competente para decidir si el despido es justificado o no es el juez de trabajo. Bueno, el artículo 88 establece que el procedimiento aplicable será el establecido en el decreto ley y que la ley orgánica procesal del trabajo viene a ser supletoria y deroga los artículos 187 y al 192 que esta ley tenía en materia de estabilidad. Fíjense una cosa, uno de los grandes logros de la ley orgánica procesal del trabajo es establecer un procedimiento único para todos los procesos en materia de trabajo. Y la propia ley del trabajo había previsto un procedimiento especial, digamos un poco más breve, para los casos de estabilidad. Yo no sé qué les dio por primero, existiendo una ley especial en materia de procesos, incluir normas procesales dentro del decreto ley, que no resuelven absolutamente nada. Han debido dejar el procedimiento establecido en la ley. Bueno, y
el procedimiento de la ley es absolutamente incompleto. Entonces hay que acudir necesariamente al procedimiento ordinario de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Cómo se inicia ese procedimiento? Bueno, vamos a ver, de acuerdo con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las fases del proceso serían las siguientes. En primer lugar, participación. El patrono está obligado a presentarle al juez de trabajo, en este caso al juez de sustanciación, mediación y ejecución, dentro de los 5 días hábiles siguientes al despido, un escrito en el cual él le informe que ha despedido al trabajador y tiene que indicar las causas por las cuales lo ha despedido. Si él no hace esa participación, eso acarrea la confesión de que el despido fue injustificado. Con eso, el patrono está reconociendo, si no lo hizo, de entrada que el despido fue injustificado. Segundo lugar, ¿qué viene? El reclamo del trabajador, es decir, como una especie de demanda que hace el trabajador si no está de acuerdo con el despido y le solicita al juez de sustanciación, mediación y ejecución dentro de los 10 días hábiles, fíjense, 5 para participar, pero son 10 días hábiles siguientes al momento en que él fue despedido, que califique el mismo como injustificado y ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos, es decir, de los salarios que él hubiera debido vengar si no lo hubieran despedido. ¿Qué sucede si el trabajador no reclama? Si el trabajador deja transcurrir los 10 días hábiles y no solicita el despido, pierde el derecho al reenganche, pero no el derecho que le corresponde en su condición de trabajador, los cuales puede demandar ante el tribunal competente y ahí puede volver a replantear, porque, ojo, él no ha dejado pasar 30 días, por ejemplo, no ha habido perdón de la falta y él puede reclamar la indemnización por despido injustificado, es lo que ha dicho la jurisprudencia. Bueno, aun cuando la ley no lo dice, tiene que haber un periodo de conciliación, la ley orgánica del trabajo, la ley procesal del trabajo, orgánica y procesal del trabajo sí lo dice, entonces tiene que haber un periodo de conciliación en el cual el juez de sustanciación media para ver si logra la conciliación y le propone un arreglo a las partes. Bueno, vencido el lapso de conciliación, y como la ley no lo dice, es el mismo lapso, no menos de 3 meses, como lo establece la ley orgánica procesal del trabajo, y si no ha habido arreglo alguno, no ha habido ningún acuerdo, ninguna transacción, se pasa a la audiencia de juicio. Una audiencia única que se desarrolla en forma oral, en forma inmediata. El juez presencia el debate de las partes, incorpora las pruebas, escucha las observaciones de las partes a las pruebas y decide en la propia audiencia en forma oral. ¿Qué decide? Decide el despido fue injustificado o el despido fue justificado. Si decide que el despido fue injustificado, pues ordena el reenganche. Esa sentencia pronunciada en forma oral, de acuerdo con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, deberá reducirse a escrito. Y en esa sentencia va a ordenar si declaró con lugar la solicitud de reenganche introducida por el trabajador, pues entonces ordenará el reenganche y el pago de los salarios de reposición, de los salarios caídos. ¿Se puede apelar de esa sentencia de oposición? Pues sí, porque de acuerdo con el artículo 161, se puede apelar ante el juez superior del trabajo dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del fallo.
Eso sí, contra la sentencia del superior no cabe recurso de casación, pero sí cabe recurso de legalidad. Es eso algo que ustedes verán en práctica el próximo año. Y la ejecución forzosa sí consta de varias etapas, como lo establece la ley, el decreto ley orgánico. Primero, una etapa de cumplimiento voluntario, también lo prevé la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dentro de los 3 días hábiles de la publicación al fallo. Se les manda se supone que el empleador está derecho y conoce el fallo y a él le dan 3 días para que incorpore el trabajo. Si no lo hace, viene la incorporación forzosa. El 4.º día de la publicación del fallo se procede al embargo de bienes para cumplir con el pago de los salarios caídos. Y si él se niega a reenganchar, eso constituye un delito de desacato a la autoridad judicial. Y esa negativa al reenganche le puede acarrear al empleador una pena de prisión de 6 a 15 meses. Bueno, la ley anterior preveía que se podía terminar el procedimiento antes si el patrono o le pagaba al trabajador una indemnización. Decía, mire, yo no, de todas maneras no lo voy a reenganchar, así sea injustificado el despido, pero le pago la indemnización. Bueno, ahora, si el trabajador despedido sin justa causa ha recibido el pago de sus prestaciones sociales y la indemnización por concepto de despido injustificado prevista en el artículo 92 del decreto ley, pues entonces, y lo demuestra el patrono, mire, pero él recibió su pago y se fue. En el de estabilidad, bueno, se declara terminado el procedimiento. Pero esa facultad de optar por no reenganchar no la tiene sino el trabajador. Bueno, el otro sistema es el de la inamovilidad, que como les dije, desde 2002 hasta nuestros días, ha reemplazado y ha dejado sin efecto este procedimiento que vimos de estabilidad. El sistema de inamovilidad consiste en la imposibilidad de despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador sin justa causa y sin que sea previamente calificada por el inspector del trabajo, autorizada por el inspector del trabajo, de acuerdo a lo que dice el artículo 94 del decreto. Fíjense la gran diferencia. En el sistema de estabilidad, el trabajador es despedido y él reclama y después el juez ordena reenganche. En este sistema, el trabajador no puede ser despedido sin que antes haya habido un proceso contencioso ante la autoridad administrativa, ya el inspector del trabajo no es el juez de trabajo, en el cual se demuestre que el trabajador cometió una falta y haya autorizado al despido el inspector del trabajo. Pero vamos a parar aquí para no ser demasiado larga